todos os presentes e também a todos que estão acompanhando por la Radio Migrante em todos os sítios do planeta. Nunca sabemos onde, pero depois Miguel vai nos dizer de onde estão chamando. Estamos no segundo simpósio internacional, iniciado ontem à noite, e seguindo aqui sobre religião e imigração. A temática deste simpósio, nesta edição, diásporas africanas e processos socio-religiosos. Nesta parte da manhã, nós vamos ter dois momentos, uma pequena, mas suculenta conferência de Fábio Baggio. Ele vai falar em espanhol, despacito, assim. Despacito, devagarinho. Devagar. E sem tradução, o espanhol a gente é obrigado a entende. Latinoamérica, por favor, todo mundo faça os esforços. Qualquer coisa, temos tradutores intérpretes qualificados aqui para algumas emergências. Ela fez o mestrado dela em Valência. Em Madrid. África das religiões. Dr. Fábio Baggio, diretor do CIMI em Roma. E depois teremos uma mesa de estatísticas e migrações com a presença de 3 pessoas. O próprio Fábio Baggio, que retoma. Sim, último, pero bueno. Paulo Paris. Mário Santillo, que está conosco aqui, depois apresentamos melhor, e o Padre Paulo Parisi, da Missão Paz. É importante falar da África porque o Brasil a reconhece tardiamente, mas toda a culinária, música, estética brasileira é marcada pelo povo negro africano e também as nossas dores e amores. Hoje ninguém sabe dizer bem quantos países há na África. É muito louco. Cada estatística, até dos órgãos internacionais, diz 54, mas podem ser 57. Mas também tem 9 territórios. Mas também tem as ilhas. E também tem 2.000 povos diferenciados e idiomas pela Unesco, mas talvez sejam 3.000. Então, a África é uma incógnita. Mas ela não é pequenina, 30 milhões de quilômetros quadrados e 1 bilhão de pessoas. Então, para nós é muito importante que o professor, Dr. Fábio Baggio, possa nos apresentar esse desafio. Afinal, nascemos na África, ali a origem de toda a nossa vida do Homo sapiens, 200 mil anos na Etiópia. Mas também toda a nossa identidade como pessoas que buscam também alegremente a multifacetada cultura humana. Então, com a palavra e com a Conferência da África das Religiões, Dr. Fábio Baggio, bem-vindo a nosso país. É um honor que estás outra vez conosco. Já está quase em casa. Arroz de festa. Já está sempre conosco. Muito bem-vindo. Obrigado. Y agradezco. Muchas gracias, Fernando, por esta linda presentación. Y también, bueno, como siempre, pido disculpas por aquellos que no entienden bien el español. Voy a tratar, es una gran dificultad, un gran defecto que yo tengo de hablar rápido. Trataré de hablar despacio, de vagar, si puedo, si lo alcanzo. Y si no, levanta las manos y me piden, por favor, que reduzca el ritmo de las palabras y así vamos a tratar de entendernos mejor. Y también un saludo a todos aquellos que nos siguen por la Radio Migrantes y que también, bueno, son de habla española, son hispanohablantes y que nos siguen por la Radio Migrante Español. Me ha tocado en mi vida, que no es tan larga hasta el momento, he llegado a la mitad, yo creo 51, espero vivir un poquito más, me ha tocado vivir en distintas partes del mundo. La primera parte donde yo nací fue Europa, Italia, norte, cerca de Venecia, ahí donde yo nací. Pero después de terminar los estudios ya me vine para América Latina. Estuve viviendo en Chile antes y después en Argentina. 8 años en total de América Latina, viniendo a Brasil también bastante seguido por razones de académicas, por razones de estudio o por otras razones de congregación, ya que soy misionero escalabriniano. Y me ha tocado conocer
me ha gustado conocer este continente, que es un continente rico, rico en todo sentido. Después de esta experiencia de 8 años, me pidieron pasarme a otro continente, fui a Asia. Viví en Filipinas 8 años. Y estuve dirigiendo un centro de estudios sobre migraciones en Filipinas, un cambio total de cultura. Me ha costado un poco, lo reconozco, unos cuantos años para comenzar a entender algo, y pude al final comenzar a entender algunas de las dinámicas culturales, religiosas de este mundo asiático, que es muy complejo y que de verdad se presenta como una variedad de microcontinentes en su interior. Y en 2010 ya me pidieron otro paso de volver a Europa, en este caso para dirigir a nuestro instituto, que es de la Pontificia Universidad Urbaniana, que es el Scalabrini International Migration Institute. Que lo digo, con cierto orgullo también, es el único instituto de teología pastoral de la movilidad humana. No existe otro en el mundo, y fue creado en el año 2000 por los misioneros scalabinianos en Roma, y sigue ahora formando a gente, es maestría y doctorado en teología pastoral de la movilidad humana. Las personas que vienen van a ser o son ya coordinadores de pastoral en distintas diócesis y regiones del mundo, y la mayoría de nuestros estudiantes, solamente creo el 90% viene de afuera de Italia, y esto es muy lindo también, que es un lindo compartir. Pero por razones distintas, en los últimos 6 años me ha tocado viajar bastante a África, así que un continente que me estaba faltando, un continente muy particular, y estuve viajando por lo menos unas 8 o 9 veces en los últimos 4 años, yendo y viniendo. Estoy viajando en distintos países también para comenzar a conocer algo especial. En uno de los últimos viajes también me ha gustado ir a Sudáfrica, la parte de Johannesburgo, ahí donde descubrí, y yo no lo sabía, en que nuestras raíces como humanidad están mucho más lejos del Homo sapiens de Etiopía de 200.000 años, sino que vamos a 3 millones, hasta 4 millones de años. Los homínides, ¿no?, están allá, en la the craft of humanity, la cuna de la humanidad está justo allá, en este momento, ahí donde se descubre. África es un continente especial. Dicen, en Europa por lo menos se dice que hay una extraña enfermedad que se llama enfermedad de África, el mal de África. Dice que la gente que va después no quiere volver. Esto es lo que dicen. Y tengo que decir seriamente que estoy experimentando algo de esto. Es algo tiene mucha atracción, tiene mucho misterio dentro. Y quiero agradecer también este simposio, porque me dio la posibilidad de profundizar uno de los aspectos más importantes de África, que es su religiosidad. Es la África de las religiones, África das religiões. Hay religiones, hay espiritualidad, hay manera de relacionarse con la trascendencia que tiene raíces muy profundas en África, mucho más allá de lo que se pueda entender. Entonces, en algunos minutos voy a tratar de presentar algunas de las pautas más importantes de esta profundización. Cuando hablamos de religión, hablamos de un conjunto de creencias, dogmas, preceptos morales y prácticas rituales. Esto es lo que la definición que normalmente se da, pero hay muchos autores que ya estoy hablando a estudiantes y profesores que saben el tema, se va mucho más allá de esta definición. Hay un criticismo que ya está bastante adelantado, porque es un concepto que difícilmente se puede aplicar a religiones no estructuradas o institucionalizadas, las monoteístas, las que llamamos tradicionales, en un sentido que nos referimos a ellas como a las religiones de la mayoría de la humanidad. Pero en el caso de las religiones tradicionales de África o de las religiones africanas, difícilmente este concepto en todos sus elementos se va a poder aplicar. Y es muy importante decirlo al comienzo, porque en la presentación voy a darle bastante espacio a esta parte. Hay 2 Áfricas distintas por la historia, y esto no se puede negar. Una África que está arriba, al norte del Sahara, y la otra África que está al sur del Sahara, y que se llama subsahariana.
Yo me acuerdo que la primera vez que utilicé la palabra subsahariana en una conferencia de África, todos me miraron diciendo, esta la inventaron ustedes. Nosotros nunca utilizamos la África subsahariana o la África del Norte. Y de hecho, ahí uno ya se da cuenta de cuáles son los preconceptos, ¿no? con los estudios que se practican después en este continente. Pero, por convención, voy a utilizar estas dos palabras, me van a disculpar los africanos en este sentido, simplemente porque en todos los estudios que he consultado se utilizan estas dos palabras, hasta los más recientes. Así que la historia del norte de África, como ustedes saben muy bien, es una historia vinculada al Mediterráneo. Es una historia de civilizaciones muy antiguas, que se van de los fenicios, de las primeras colonizaciones, hasta llegar al Imperio de Roma, para después seguir con las invasiones bárbaras y terminando después con la expansión musulmana, que ya conocemos. En cambio, la del sur, muy interesante. Yo le pido, si tiene algún interés, yo soy historiador, tiene algún interés histórico, le pido que vayan a ver los mapas que trazaban los romanos con respecto a África. Entonces conocían la parte del norte hasta el desierto. Y después, todo el resto de África que desconocían, obviamente sabían que había territorio, pero desconocían, ponían simplemente Ic sunt leones. Y aquí están los leones, como si la gente no existiera de la otra parte. Y no sabiendo lo que se estaba gestando como civilización, como cultura, en esta parte muy particular de África. Mi objetivo es trazar un panorama general de la composición religiosa de este continente, del continente africano. Por lo cual voy a desarrollar estos puntos, las religiones en África hoy, las religiones tradicionales, el cristianismo, el islamismo y el futuro también, como según algunas proyecciones que algunos estudios están elaborando y proponen, nos indican, nos pintan el futuro de las religiones en África. Y ya comenzamos con las religiones en África. África es un continente altamente religioso. Casi se podría decir que no hay agnosticismo. Casi no existe la falta de espiritualidad. Cada uno la tiene de su manera, de una manera muy especial. Puede ser que algunos europeos sean ateos ahí, pero la mayoría de los africanos son religiosos y tienen una relación muy profunda con todo el trascendente. Hablamos de 400 o 500 millones de cristianos y de 400 o 500 millones de musulmanes, así como división. Y hablamos de 700 millones de practicantes de religiones tradicionales. Ya se dan cuenta que los números no corresponden al billón que estaba diciendo antes Fernando. ¿Y por qué? Porque resulta que muchos de los cristianos y muchos de los musulmanes también practican religiones tradicionales. Y nunca dejaron de practicarla. Y un sincretismo muy interesante que se ha desarrollado de manera muy distinta según los distintos países. La religión es importante para el 90% de la población. Hubo una investigación del Pew Forum on Society and Religion, es una encuesta muy particular en 19 países africanos. Y el 90% de la población dijo que es muy importante, un rol importante. En muchos países la actividad religiosa ocupan de hecho la mayoría del tiempo libre. ¿Cómo pasa la gente el tiempo libre? En práctica religiosa. Bueno, ahí como ustedes saben, por parte católica que la más conozco, y siguiendo comunidades africanas en Italia, puede asombrar el hecho que una misa puede durar 4 horas, 5 horas, que la misa comienza en la casa danzando y yendo a la iglesia, bueno, lo que se ha construido ahí y que sirve como casa común, y se va danzando y cantando para vivir junto a la celebración. Y la celebración es el centro del día de fiesta. Es toda celebración, toda una celebración en un encuentro. Y también lo mismo para otras prácticas religiosas que también existen. Para trazar un mapa actual de la diferenciación religiosa presente, he encontrado bastante difícil pintar este mapa, porque las diferenciaciones son muy grandes y el hecho que nunca uno hace justicia a lo que es la diferencia presente. Por lo cual siempre me voy a referir en algunas agrupaciones grandes y la voy a hacer junto con el Pew Forum, que se ha preocupado del estudio de religiones en el mundo, por agrupaciones por similitud.
Entonces hay tres grupos principales, que son el grupo de las religiones tradicionales, los cristianos y los musulmanes. Mundo muy distinto, porque en los cristianos hay variedades, entre los musulmanes hay variedades, y entre las religiones africanas hay mucha variedad. Bueno, entre los cristianos hablamos de católico, de ortodoxo, de protestante y de otros cristianos. Entendemos por ellos aquellos grupos y sectas que son inspiradas al mensaje de Jesucristo, pero que no necesariamente identifican a Jesucristo como el Hijo de Dios. Simplemente que puede ser un inspirador religioso. Y en las religiones tradicionales hay muchísimas expresiones y denominaciones distintas. Voy a tratar de dar algunos elementos comunes, va a ser imposible presentarla toda en esta sede. Bueno, comenzamos con los mapas. Ya le dije que son mapas que se han trazado, pero que no hacen justicia a las diferenciaciones. En el año 2010, este gran estudio que se ha realizado a nivel mundial por los censos, las encuestas demográficas, la encuesta de salud, se ha realizado un database, una base de datos, de la cual se han extrapolado algunos datos y se ha tratado de presentar un mapa. Este mapa que ven hacia el lado, ven de color verde toda la parte islámica, y ahí donde está, de hecho, ¿no?, lo que se llama la ratio, el porcentaje de la mayoría entre cristianos y musulmanes. Por el momento no estamos viendo en este mapa las religiones tradicionales, ya se la voy a presentar. Y ahí aparece bastante claro dónde se han afirmado más el Islam y dónde se ha afirmado más las distintas confesiones religiosas cristianas. Y hablando siempre de los mapas, yo les invito a visitar este sitio, que es el sitio del Pew Forum, ahí donde es posible que uno se construya su mapa. Y yo me he construido algunos, según los años, según el continente, según ahí donde a uno quiere más focalizar el interés sobre el estudio religioso. Así que cada uno lo puede hacer. Yo he trazado algunos mapas. Y ahí donde están los musulmanes en África del Norte. Cada circulito, la dimensión del circulito son el número de la gente, que van de 70 millones a 30 millones a 500.000 más o menos. Y así van a ver dónde está la mayoría. Como pueden ver, en este caso estamos hablando en África del Norte, casi todos los países se caracterizan. No todos, pero casi todos los países se caracterizan por una gran presencia musulmana. En cambio, cuando vamos a la África subsahariana, y vamos a ver, hay dos grandes concentraciones musulmanas, y la van a ver, una en la parte oeste, en la parte de Nigeria, ¿verdad?, y una de la parte este, que es la parte de Somalia. Y esto son enclaves particulares que se han creado debido a cuestiones históricas que ya vamos a ver y a considerar. En cambio, cuando hablamos de los cristianos en el África del Norte, el mapa me daba también el Oriente Medio, como van a ver, bueno, pero no es de nuestro interés hoy. Ven que hay dos enclaves chiquititos, pero de mucha tradición cristiana, que están en Egipto, en este caso en Eritrea y Etiopía. Ahí donde ven los enclaves particulares. En cambio, cuando vamos al África subsahariana, como ven, la presencia cristiana es una presencia muy poderosa y casi toda concentrada en esta parte del continente. Son datos del 2010, aunque le puedo decir, cuando vimos las proyecciones, la última proyección le voy a presentar, no hay cambio significativo en los últimos 6 años. Con respecto a las religiones tradicionales en el África del Norte, como ven, existe solamente una parte, que es la parte también más antigua, Homo sapiens, si queremos, en Somalia, Eritrea, Etiopía, esta parte de las religiones tradicionales. Y algunos pequeños puntitos que se han quedado como expresiones religiosas. Pero si vamos en la África subsahariana, obviamente vamos a ver. Tengo que aclarar en ese sentido que no vale el discurso de los 700.000 que se declaran también devotos o píos de las religiones tradicionales, sino que teniendo que decidir en cuál religiones se ponen, son muchos menos, ¿no?, porque hay una sola posibilidad, por lo cual luego se han declarado cristiano islámico. Y eso es lo que se declaran, en cambio, afiliados a algunas de las religiones tradicionales o de las religiones africanas. Un poquito en todos los países. Muy interesante ver en un gráfico que nos ilustra un camino de crecimiento de 1900 hasta 2010, a ver cómo las distintas religiones han crecido o han disminuido con valores numéricos en porcentaje. Acá lo encontramos en porcentaje. Entonces, bueno, como ven en 1900, ¿dónde está la religión, en la línea más alta, la religión tradicional, y dónde termina en 2010?
una práctica que se va desapareciendo con los años. Y como ven, donde baja, y baja mucho, a partir de los años 40, 50, 60, que es el periodo de la descolonización. También un periodo interesante y el por qué también esto va pasando. En cambio, van creciendo a partir del 1900 y después del 50 y 70 en adelante, van creciendo sea los cristianos que los musulmanes, con dos líneas distintas. Y si ustedes notan, le quiero hacer notar, los últimos años, lo que van de 2000 a 2010, el crecimiento lo tiene más el Islam que el cristianismo. Es un crecimiento más grande. Lo vamos a ver también después en las proyecciones. Tenemos una idea, estaba hablando de algunos países. Bueno, la CIA parece que también se interesa de religiones y produce gráficos, ¿no? Esto fue interesante en uno de los estudios, me gustó que lo encontré, ¿no? Que la CIA se interesa un poquito de todo y se interesa también, bueno, de esta parte. Y esto fue un dato recolectado en países distintos. Y como van a ver, hay porcentaje distinto de cristianos musulmanes y de otra religión. Y quiero destacar, ya que ayer hablamos, que práctica vudú y otras prácticas existen en África. Religiones tradicionales como están, el badismo está, el kimbaguistas también, bueno, y otras religiones tradicionales que están presentes. Y como ver, en un país, de un país a otro puede variar muchísimo el porcentaje, ¿no? Entre los cristianos al 78% en Kenia, 84% en Uganda, para decir algunos países, y los musulmanes al 99% en Zanzíbar, 80% en el Níger. Bueno, ahí van a ver distintas posibilidades, distintos también números. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para seguir explicando cada gráfico. Ya le dijo que vamos a dejar todo el material para después la consulta con las fuentes correspondientes, de manera que cada uno pueda profundizar lo que quieran, también distintos aspectos. Comenzamos entonces con las religiones tradicionales. Quise comenzar con religiones tradicionales porque a nivel histórico son las primeras. Y sobre todo porque hubo una falta de respeto en los últimos años. Y cuando me refiero a los últimos años, me refiero a los últimos 60 años con respecto a estas religiones. Ahí donde pasaron desapercibidas. Y se le dio mucha más importancia al concepto de religión que se tenía, de creencia, dogma, práctica religiosa, instituciones y, bueno, todo lo que fuera. El estudio de las religiones tradicionales africanas ha sufrido al comienzo un prejuicio muy fuerte. Imagínense, ustedes han visto algunas películas, ¿no? Cuando iban a buscar las fuentes del Nilo, iban a ver estos exploradores que iban buscando en los varios lagos Victoria, en los otros lagos, para ver dónde nacían, y escribían, ¿no? Eran, bueno, los primeros antropólogos. Estaban escribiendo y llevando noticias de las culturas y de las tradiciones de los pueblos. Y es interesante que los primeros investigadores europeos que sí sabían de religión nunca describieron a las prácticas y a la espiritualidad que encontraron como religión. Hasta alguno alcanzó a decir, no existe religión para esta gente. Esta gente tiene superstición, pero no tiene religión. Obviamente el prejuicio estaba presente. Esto obviamente ha influenciado muchísimo lo que fueron los estudios sucesivos, ¿no? Porque siempre se ha pensado que este aspecto no fuera interesante para estudiar. En los estudios, de hecho, religiosos y de lo que es, bueno, la sociología de religiones, pero de todos los aspectos de las distintas ciencias religiosas que fueron abordando este fenómeno, comenzaron solamente a partir del proceso de descolonización. Ahí donde, lamentablemente, ya le mostré anteriormente, va desapareciendo el fenómeno de las religiones tradicionales, donde comienzan a disminuir. Y es interesante, ahí cuando la estamos perdiendo, ahí la vamos estudiando, a ver cómo se comienza. Los investigadores africanos que comenzaron a estudiar fueron los primeros promotores, fueron los abrepistas, fueron los pioneros en este estudio. Y por eso que, bueno, tuvimos que esperar que personas que habían estudiado, que se habían preparado, las primeras universidades, los primeros investigadores africanos, dieran importancia al tema religioso de las religiones tradicionales, las religiones africanas. En los años 50, y tenemos que esperar hasta los 60 para que algún, yo lo llamo occidental, llámenlo colonizador, algunos investigadores de los países colonizadores se interesara del fenómeno religioso. Todavía fue, y el impulso se viene otra vez
de la misma gente de África para que se estudie este fenómeno. A partir de aquel momento, en los años 60 en adelante, hay publicaciones científicas sobre religiones tradicionales africanas o sobre religiones africanas. Hasta tenemos a una revista que se dedica exclusivamente de las religiones en África. Se llama Journal of Religion in Africa y fue fundado en el 1967. Ya tenemos a 44 volúmenes de esta revista, muy interesante y trata de varios artículos. Los que están interesados en estudiar religiones en África no pueden no hacer referencia a toda esta colección, ¿no?, de revista particular. Hay también otra revista más sociológica, antropológica, que estudia temas religiosos, hasta otra ciencia que se interesa, pero está específicamente el tema religioso. Algunos autores, en particular autores africanos, tienen problemas hasta con la misma definición de tradicional africana, porque parece que esta palabra pequeña, tradicional, se refiere a religiones que han muerto, religiones que ya no existen, o religiones que están relegadas a la superstición, que no son verdaderas religiones. Entonces dicen, no, nuestras religiones son vivas y dinámicas, y no son solo animismo y feticismo. No puede limitarse a esta visión particular. No hay pura superstición, no hay puro animismo, no hay fetichismo, sino que tiene una variedad, una profundidad y una multiplicidad de elementos que va estudiado como verdadero fenómeno religioso. Y propone decir, solamente hablamos de religiones africanas, no tradicionales. Bueno, hay otros estudios que en cambio dicen, no, tenemos que evidenciar religiones africanas, volver todas las religiones en África, significa esto. Nosotros queremos en cambio decir las tradicionales, que son la propia de África. Algunos autores se refieren a religiones tradicionales presentando la, y pongo entre paréntesis, involuntaria valorización de los elementos religiosos tradicionales a finales del siglo XIX. Es interesante, involuntaria. Cuando comienzan a ser importantes religiones tradicionales africanas para los colonizadores, es a partir de manera involuntaria con el proceso de evangelización. Y no me refiero explícitamente al católico, sino a todos los cristianos que están presentes con las distintas expresiones y confesiones. ¿Y por qué? Porque necesito hacerle entender a la gente, lo que se llama inculturar el mensaje, ¿no? ¿Y cuáles términos tengo que usar? Tengo que hablarte de Dios. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se traduce esta palabra? De alma. ¿Cómo se traduce? De espíritu. ¿Cómo se traduce esta palabra? De trascendencia. ¿Cómo se traduce esta palabra? Y a la fuerza tuvieron que estudiar las religiones tradicionales para ver cómo convertir, cómo traducir los términos para que la gente pudiera entender. Por eso que digo involuntaria. No fue que queremos valorizar, fue valorizada simplemente por esta razón particular. Estamos hablando a final del siglo XIX, cuando de hecho comienza la colonización del interior de África, porque antes solamente nos habíamos quedado como colonizadores en los puertos atlánticos e índicos. Es una realidad que interesa principalmente, en este caso, los países del África subsahariana, solamente por cuestiones históricas, porque el África del Norte fue parte del Imperio Romano, fue cristiana en su totalidad en un tiempo particular, con la invasión barbárica se perdió y con la expansión musulmana se volvió totalmente musulmana. Sabemos a nivel histórico cómo se dio, y esto es una historia distinta, pero la otra África, la África al sur del Sahara, fue viviendo una historia distinta y por eso se desarrollaron mucho más allá. No he dicho que no existían también de otra manera en el norte de África, pero bueno, fueron así, perdiéndose con la llegada de las otras religiones. Voy a tratar de hacer una breve reseña de estas religiones. Hay una enorme diferenciación geográfica, pero en este caso algunos autores hablan de una religión al singular tradicional africana, como si hubiese un hilo conductor en todas las distintas expresiones. ¿Por qué? Porque hay elementos comunes que están presentes en todas estas religiones. ¿Cuáles son estas particularidades, estos elementos comunes? Primero, la transmisión es oral, no hay libros. Y esto fue un problema al comienzo, porque una religión que no tiene libro sagrado parecía no ser religión. Pero no es el texto sagrado lo que da la caracterización a una religión.
no hay fundadores. Esto también fue otro problema. ¿Cómo no hay un fundador? No, no hay fundadores. No existe un profeta, no existe un héroe y tampoco existe un reformador. Y esto hace problema para aquellos que vienen con un prejuicio histórico de otras religiones. No hay misioneros ni intentos proselitistas. Y esto también hace que sea muy distinto, de hecho, el camino de estas religiones con respecto a otras religiones que sí hacen misiones, que sí hacen proselitismo. Entonces, bueno, en todas las religiones tradicionales existe un ser supremo, que es eterno y es fuente de todo poder, no importa el nombre, es eterno y fuente de todo poder. Él tiene distintos niveles de importancia dependiendo de la localización geográfica y distintas interacciones con los seres humanos. Para algunos es el Dios que dio comienzo al mundo y después se desinteresa de lo que está pasando. Para otros es un Dios que interactúa seguidamente con sus fieles. Y estos son distintos elementos que se van caracterizando las diferenciaciones geográficas de las religiones tradicionales. Distintos niveles de importancia porque por algunos simplemente existen, pero no hay necesidad de relacionarse con él de una manera cotidiana. Hay algunos momentos particulares. Para otro, en cambio, la relación es muy importante porque pueden cambiar mi vida. Uno de los estudiosos, Richard Baum, en este caso de la Universidad de Missouri, dice que las religiones tradicionales africanas no son monoteístas ni son politeístas, son monocéntricas. Utiliza esta palabra particular porque el ser supremo siempre está al centro, pero no necesariamente se entiende como monoteísta, como un Dios único. Lo decían, distintos niveles, distintas interacciones, y tampoco es politeísta, ahí donde hay varios dioses que interactúan entre sí, como el Olimpo de Atenas, ¿no? Ahí donde van peleándose y cambiando los destinos de la humanidad según el humor de que despiertan la mañana, ¿no? Dependiendo de las distintas partes. En muchas religiones tradicionales africanas hay un segundo nivel de seres particulares que se llaman divinidades o espíritus menores. No en todas, pero en muchas de ellas sí existen estos segundo nivel de divinidad. Son divinidades, espíritus menores. Estos sí que interactúan con los seres humanos y controlan aspectos particulares de la vida cotidiana, dependiendo de lo que son. De lo que a ellos les interesa particularmente, van influyendo en la vida de los seres humanos. Con ellos sí hay que relacionarse y hay maneras distintas de relacionarse. En muchas religiones tradicionales africanas, los antepasados también juegan un papel muy importante porque son mediadores. No se van, quedan presentes con su espíritu y son mediadores con las divinidades y espíritus menores. La comunicación con los espíritus menores, con las divinidades o con los antepasados se realizan por medio de sueños, por una parte, visiones y hasta posesión de cuerpos humanos. Ahí van a ver cómo todos estos elementos también se han traducido después en las expresiones religiosas africanas en la diáspora. Esta comunicación particular que se realiza, la importancia del sueño, la importancia de la visión, la importancia de la persona que está poseída por un antepasado, una divinidad, y que se vuelve, tendríamos que llamarlo en términos cristianos, obviamente no se utiliza este término, el profeta, el que habla en nombre de, ¿no? El profeta es el que habla en nombre de, sería el profeta en este caso, el que revela la verdad y te dice exactamente lo que tiene que hacer. Te revela tu destino, te dice lo que tiene que hacer. No tengo el tiempo, es muy interesante porque, bueno, todos los artículos que estuve estudiando sobre religiones tradicionales, ahí van modelando en los distintos pueblos las diferenciaciones y a ver cómo hay espíritus buenos y espíritus malos, hay divinidades buenas, divinidades malas, y que influyen en cómo hay adentro de toda esta tradición también personas que los medium de esta religión, los poseídos, pueden ser buenos o pueden ser malos. Hay muchos malos que hasta quitan la vida de la otra persona. Y ahí va, bueno, mi experiencia, que yo le digo, uno de los grandes problemas que tenemos, como para decir cómo puede funcionar
en la víctima de trata de Nigeria, en la parte de Nigeria, ahí donde para desvincularse, lo más importante no es la violencia física que se puede ejercer, sino el hechizo que se hizo a la partida de esta persona, de la cual la persona no se puede liberar si la persona no la libera, la persona que lo hizo. Y esto no entendimos, la persona puede ser cristiana, puede ser musulmana, esto no importa, ha entrado en su vida, y la liberación de una víctima de trata pasa también por un hechizo, un nuevo, que libera del anterior. Y es interesante todo, hay que entender todo este proceso particular. El desarrollo de las religiones tradicionales africanas de 1900 a 1990 se da gráficamente y geográficamente en la manera que viene el mapa dibujado. Hay tres Áfricas, ¿no? 1900, 70 y 90, ahí donde se va reduciendo la presencia de la religión africana y se van perdiendo, como les estaba diciendo también, en el tiempo sobre todo de la descolonización. ¿Cuál es el presente de las religiones tradicionales africanas? Siguen existiendo al lado del cristianismo y al lado del islam en muchos países de África subsahariana. Ellas no tienen un valor puramente local, sería muy reductivo pensar que sean religiones locales, porque ellas de hecho migraron con la gente y se fueron a otra parte del mundo, son transnacionales. Y si migraron con los esclavos, como el profesor Enio nos ha presentado ayer, y fueron en varias partes del mundo, allí donde los esclavos fueron llevados, hoy día siguen migrando con la gente, con los millones de africanos que están en el mundo. Y van dando vuelta, y van influyendo, interactuando y modificando los patrones culturales y religiosos en distintas partes del mundo. Hay algunos resultados que son bastante evidentes. Dejo la explicación a aquellos panelistas, aquellos ponentes que van a seguir: vudú en Haití, la santería en Cuba, el candomblé y macumba en Brasil, el conjure y udú en Estados Unidos, y muchos más que no tuve la oportunidad de citar en esta investigación, pero que merecen profundizaciones. Y algunos de ellos vamos a tener charlas, vamos a tener ponencias que van a profundizar estos aspectos. Pasamos entonces al cristianismo, que es en este caso la religión con más seguidores, por lo menos oficiales, en África en este momento, seguida por el Islam y después las religiones tradicionales. Pero a nivel histórico sería la tercera y no la segunda. Después vamos a ver por qué. Pero existen enclaves cristianas ya del tiempo apostólico, y por eso que como historiador la puse como segunda, aunque la difusión después en la África subsahariana bastante siguiente. En el segundo siglo, estamos hablando tiempo apostólico o los discípulos de los apóstoles, hay claros testimonios de la presencia cristiana en Egipto, testimonios que siguen ahora estudiados por arqueólogos y siguen dando frutos también para entender cómo eran las comunidades y cómo vivían el mensaje apostólico en aquella región. En el tercer siglo, el cristianismo se difundió en toda el África del Norte. Pasó por las caravanas, fue con la gente, moviéndose con migrantes. Discúlpenme, ya que estamos hablando de migración y religión en este simposio, ¿no? Cómo la religión viaja con migrantes, ¿no? Y se va difundiendo y fundando comunidades, influenciando a pueblos que antes no eran. Y después hay comunidades estructuradas en toda África del Norte y va bajando en el sur, en el Nilo, en la Nubia, que es el Sudán actual. En el tercer siglo tenemos también cristianos en Etiopía, Eritrea, sobre todo por la conversión del rey, una de las prácticas bastante comunes en estos tiempos, ahí donde se convertía el rey se convertía toda la población y la religión se volvió religión oficial. Era un instrumento de unión del pueblo. A nivel histórico, bueno, nosotros historiadores le damos mucha importancia a este factor particular para ver cómo distintos reyes o emperadores utilizaron de hecho la religión, eligiendo una entre tantas, para decir esto va a ser el elemento unificador y diferenciador para el pueblo que quiero constituir. La constitución del rey y una declaración del cristianismo como religión oficial. En este caso, Etiopía y Eritrea, único estado en este momento particular. En el 500, después de Cristo, hay ya 5 millones de cristianos en África del Norte, en el reino de Nubia, está convertido totalmente al cristianismo. Esto gracias también, tengo que decir, a las misiones que llegan, y
y de Constantinopla directamente, del patriarcado de Constantinopla, con elementos que vamos a encontrar después van a ser ortodoxos. Todavía no tenemos división. Tenemos que esperar hasta el año 1000 para tener división entre iglesias de Occidente o de Oriente, pero hay elemento ortodoxo y hay conexiones directas con el patriarcado de Constantinopla. En el séptimo y octavo siglo tenemos la rápida expansión musulmana en todo lo que es África del Norte. Y permanecen algunos grupos cristianos en el medio de esta expansión. Los cristianos coptos en Egipto, que resisten, que quieren permanecer cristianos pese a la influencia, a la insistencia también de los musulmanes. El reino de Nubia, que resiste hasta el siglo XV, hasta la caída de Constantinopla, siempre por estas relaciones particulares, y ahí va cayendo. Y ya son los turcos que están influyendo, y los otomanes están tratando justamente de conquistar más territorio a Umma Islamía, a esta tierra que se dedica a Islam. Y siguen existiendo la iglesia de Etiopía y Eritrea hasta el momento, pese a toda la influencia y la existencia de los musulmanes alrededor. En el XV siglo, la colonización portuguesa comienza a la costa atlántica de África. Había comenzado ya a comienzo prácticamente de este siglo y sigue a lo largo de todo el XV siglo, pero no hay ningún interés en evangelizar la población. Lo que se quiere hacer es poner puertos. Los puertos sirven para el comercio, el comienzo de otras riquezas y después comercio de esclavos, como ya sabemos y fue contado. Y ahora hay una sola excepción de esta conquista portuguesa de este territorio, es el reino de Congo, que es la actual Angola, que corresponde, que es donde sí hay evangelización y hay promoción del cristianismo, con el rey que se convierte y el cristianismo como religión oficial. Tenemos que esperar hasta finales del siglo XIX para ver un interés para la colonización, después del Congreso de Berlín, de la división. Hay interés para la evangelización, ¿por qué? Porque se repartieron los territorios, la religión se vuelve elemento de conquista, como ya fue en otras situaciones que bien conocemos. Es uno de los elementos que se llaman de civilización y que entra justamente como un elemento importante para que los pueblos adhieran a una nación colonizadora particular. Y cada uno lo hace según la confesión propia. Hay misioneros de Europa y misioneros de Estados Unidos que entran. Los primeros son lo que llamamos protestantes, siquiera son confesiones distintas de la católica, y después van a seguir los católicos. En la actualidad la presencia cristiana, África del Norte, solo Egipto con 4,1 millones, que la mayoría son ortodoxos, el Sudán con 1,8 millones, y la mayoría son católicos. Fíjese también las diferenciaciones que tenemos. En la África subsahariana, según el Pew Forum 2010, tenemos a 300.000 protestantes, 300 millones de protestantes, 171 millones de católicos, 39 millones de ortodoxos y 5 millones de otros cristianos, como está diciendo, otras confesiones y sectas que se inspiran de todas maneras al mensaje. Voy rápidamente con los mapas porque el tiempo está pasando muy rápido. Así van a ver de los cristianos protestantes dónde están, siempre con los circulitos más grandes y más chicos para que tengan presente. Los cristianos católicos dónde están en la África subsahariana, los cristianos ortodoxos dónde están, en este caso, y los otros cristianos dónde están. Como siempre les dejo todo el material para que puedan después profundizar lo que quieran. Vamos al Islam bastante rápidamente y vamos a ver cómo en su desarrollo histórico, obviamente antes del siglo VII no hay nada, porque no existe, comienza a existir en el 621 y de ahí en adelante comienza una expansión. La llegada de Islam a África es inmediata, ya en el mismo siglo comienza a expandirse el Islam y tiene 4 rutas principales de expansión. Primero es la conquista, y va con la conquista de guerra, va también la expansión de la religión en la África del Norte. Con el comercio, hay caravanas en el Sahara y ahí se va difundiendo también y los puertos de la costa oriental. Con el colonialismo y con muchos trabajadores migrantes que son musulmanes y que llegan a la África subsahariana como trabajadores y van expandiendo. Y también con proselitismo, sobre todo gracias a la presencia de hombres santos sufí en este tiempo.
que quedan y se desarrollan a partir de conversiones de pueblos. Ya le voy a mostrar en este momento, en algunos lugares particulares de África. Imagínense, en el siglo XI, un imperio muy importante, que es el imperio de Songhai, ya está convertido al Islam. Se convierte en rey y con el rey toda la población. Es el mismo reino, después vamos a ver, se transforma en el IV siglo en el imperio de Mali, que es también convertido al Islam y que toma después este imperio. También cerca del lago Chad tenemos el reino de Kanen, que después que va a confluir en el reino de Borno, el lago Chad, también conversión total al Islam. Es justamente en estos imperios, en la costa occidental, y con expansión interna, cerca del lago Chad, al centro de África, bajo de Sahara, que se va alimentando también una espiritualidad particular con estos hombres santos que llamamos, que de la espiritualidad que ya existía de las religiones tradicionales se pasan a la espiritualidad islámica, de una parte, y comienzan a ser prosélitos y tener también difusión después del Islam. En el del XIV al XVI siglo tenemos la expansión otomana en Libia, en Sudán y en Egipto. Y ahí termina también de existir grandes iglesias y quedan pequeñas iglesias cristianas. En el siglo XIX, en el norte de Nigeria, tenemos una evolución de un Islam que se dice ortodoxo, muy fiel al Corán, con el regreso también a las normas coránicas originales, con la idea también de la guerra santa, de la jihad. Esta es la idea particular de la expansión también por medio de guerra, y nace el califato de Sokoto. Y es un califato muy importante porque, siendo en el norte de Nigeria, sigue siendo una enclave muy importante islámica con esta caracterización bastante agresiva con respecto a la difusión. Ustedes saben también los últimos hechos vinculados a Boko Haram, imagino que ya lo saben, y todo lo que está aconteciendo con respecto a una distinta interpretación del Islam. Entonces, bueno, ahí va el mapa con la presencia islámica en África. Como ve, ahí lo más oscurito, ahí donde están la mayoría de musulmanes, y ahí donde está rayadito hay una presencia significativa de musulmanes, y para ver más o menos en África dónde están ubicados. Nada nuevo con respecto a lo que ya había presentado anteriormente, pero para tener una imagen más clara. Algunos números importantes. En 2010 se habla de 150 millones de musulmanes en África del Norte y 241 millones de musulmanes en África subsahariana. Son números importantes. Vamos a 400, algunos dicen hasta 500 millones. Nigeria, Egipto, Argelia y Marruecos se sitúan entre los 10 países con mayor presencia musulmana en números absolutos en el mundo. Para entender, ubiquémonos, ¿dónde estamos? Se trata de una población muy joven. Imagínense que a nivel de promedio de edad hablamos de un 17 años para los musulmanes. Así que hablamos de una población muy joven, con perspectiva de vida que van aumentando con los años, y también, bueno, con expansión, como le está mostrando el gráfico, más amplia de la cristiana en este momento. El crecimiento de los afiliados en los últimos años, hay estudios particulares que se han preocupado de ver cuáles son las causas o las razones. La religión que se pone, de hecho, esta religión islámica, como una resistencia contra y una liberación del imperialismo occidental. Y hay muchos que la interpretan de esta manera, y por eso hay muchas sesiones, es muy atractiva. También hay muchas organizaciones caritativas, sobre el ejemplo también de otros que se movieron cristianos anteriormente. Ahora hay muchas organizaciones islámicas de caridad, y ayuda al desarrollo sustentable, por lo cual también esto ayuda y vuelven a esta religión como atractiva. Hay paradigmas económicos islámicos que también se presentan como alternativa al capitalismo occidental, que está siempre asociado con la expotencia coloniales. Y es muy importante esto, diferenciación. Y también hay una perspectiva de ayuda internacional muy alta, quien adhiere a esta religión, por los países del Golfo, es su interés en invertir el Golfo e invertir en aquellos que son países islámicos. Una mirada al futuro rapidísima, para ver dónde vamos. ¿Cuál sería el África religiosa o la África de las religiones en 2050? Hay estudios, son proyecciones, y como todas proyecciones, como siempre,
tiene que tener una validación en los años, ¿no? Pero vamos a ver 2050. La población, si sigue con este ritmo, la población total en la región África aumentaría del 74%. Estamos hablando de África del Norte. Los musulmanes aumentarían del 74%, los cristianos del 43%, entonces más musulmanes y cristianos como aumento. Las religiones africanas tradicionales aumentarían del 115%. Hay una reevaluación de las religiones, en este caso, con muchos más fieles. Y esto es como efecto sobre todo de la migración, porque del África subsahariana van trabajando, van yendo al África del Norte, algunos tratando de cruzar Europa, otros para quedarse ahí donde están. Marruecos es uno de los típicos ejemplos, ¿no? Ahí donde hay muchos africanos subsaharianos que decidieron quedarse ahí. Libia es otro ejemplo, con todos los problemas que están en este momento. El promedio de edad de los musulmanes sería de 23 años y el de los cristianos sería de 29, más joven los musulmanes. Las conversiones, de todas maneras muy raras, según las proyecciones, no influirían en las proyecciones. En la África subsahariana, ¿cómo sería? La población aumentaría de 80 y 23 millones de 2010 a 1,9 billones de 2050. Quiero ver, es más del doble, para que vean, esas son las proyecciones de 2050. Los cristianos crecerían del 115%, los musulmanes del 170%. Los primeros constituirían el 59%, hoy son el 63%, y los segundos, el 35%, hoy día son el 30%, para entender cómo va cambiando también la configuración. Las conversiones influirían mínimamente en estas proyecciones, así como las migraciones internacionales. Uno piensa que no, los números más o menos quedarían los mismos. De todas maneras, las migraciones internacionales aumentarían en el próximo tiempo, pero equitativamente con las distintas expresiones, no influyendo en el porcentaje. La última diapo, creo que estoy en el tiempo, habla de algunas conclusiones. Tengo que pedir disculpas porque la presentación es muy limitada, por cuestión de tiempo, por una parte, y también porque África es muy compleja. Y yo acabo de comenzar, van 5 años que estoy estudiando y me doy cuenta que soy neófito. Acabo de comenzar. Y sobre todo no soy africano. Y esto influye bastante porque creo que necesito vivir unos cuantos años antes de poder. Hemos invitado a un profesor africano que a lo mejor va a hablar con más autoridad sobre estos temas mañana en la tarde. Pero es importante comenzar a estudiar y darle importancia. Es importante desarrollar un pensamiento crítico africano que no utilice necesariamente las categorías hermenéuticas del pensamiento occidental, como ha pasado hasta ahora. Le hago un ejemplo rapidísimo, ¿no? Uno de mis últimos estudiantes que hizo el doctorado conmigo quiso hacer un doctorado sobre el tema de bien común. Es del Congo-Brazzaville, República de Congo, y su tesis fue una tesis maravillosa, doctoral, excelente. Roma, Doctrina Social de la Iglesia, el manual perfecto. Y mi única consideración que yo le hice, esta parte del panel de comisión, como el director del CIMI, le dije, la única cosa que yo esperaba encontrar y no encontré es tu visión como africano del bien común, que no está presente. Y es el valor añadido que yo no tengo, porque todo el resto yo me lo leo. Lo que yo no sé es cuál es la visión africana del bien común, cómo se le entienda, porque la codificación del bien común la hicimos nosotros. No se hizo en África, como los derechos humanos y como otras cosas, se viene de otro contexto cultural. Y cuando se habla de inculturación, significa también que los conceptos se tienen que inculturar. O mejor, esta cultura va definiendo conceptos. Y son conceptos nuevos con respecto a lo que tenemos. Y solamente si hablamos de intercultura y hablamos de un proceso, si queremos de civilizaciones que interactúan y crecen y se enriquecen de las diferenciaciones, de la diversidad, ahí tengo que entender cuál es tu concepto de. Hay que, sin falta, desde mi punto de vista, volcarse en dos líneas de investigativa muy importantes. Por una parte, el estudio, que se vuelve después fortalecimiento, del nexo entre religión y promoción humana. Y creo que es muy importante. De todas las religiones, las tradicionales, el Islam, el cristianismo, tienen mucho que dar en ese sentido particular. La persona al centro, ¿no? Y la promoción de la persona. Y creo que este nexo
Esto se tiene que evaluar, estudiar y fortalecer. Y la segunda pauta, si queremos, una línea de investigación, es el nexo entre diálogo interreligioso y la solución de conflicto. Lamentablemente, no es que las religiones se oponen una a otra. Se utilizan religiones para generar el conflicto o para justificar el conflicto. Y solo por medio de un diálogo interreligioso, de hecho, que se puede llegar a la solución del conflicto. Ahí donde ya no se puede utilizar estos términos para. Y esto es lo que está faltando en este momento. Y creo que África, por su tradición y su historia, puede ser un laboratorio muy interesante, un taller muy interesante, donde algunos de los diálogos ya se han comenzado, el diálogo de la vida. Bueno, entre las encuestas que hicieron, la mayoría de los cristianos dice que no tienen ningún problema con los musulmanes, y la mayoría de los musulmanes dice que no tienen ningún problema con los cristianos. Esto de los africanos de los 19 países donde hicieron la encuesta. Y interesante ver que la gente no tiene problema y nosotros después cargamos de problema a la gente y lo justificamos con la religión. Muchas gracias. Nós teríamos 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Pelo menos um comentário? Padre Edênio, por favor. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre um possível diálogo entre a África brasileira, né, e essa África continental que ficou lá, né? ¿Tem alguna dica a ese respecto? ¿Alguna sugestión? No he estudiado particularmente este fenómeno porque me he preocupado simplemente de las religiones en África y no de ver este vínculo. Me acuerdo que el profesor Enio ayer nos comentaba de algunos vínculos que van mucho más allá, de hecho, de lo que se puede estudiar a nivel sociológico y que tienen a nivel espiritual, y entramos en cuestiones religiosas, mucho más poder de los vínculos que son normales. Yo creo que no se le ha dado importancia, esta opinión personal, no se le ha dado la suficiente importancia a retomar estos vínculos particulares, porque se quiso borrar demasiado rápidamente la página negra de la historia, esta página trágica de la historia, esta página que nadie quiere recordar, que es el comercio de esclavos. Se quiso borrar y no se quiere retomar, en cambio, todo lo que en la tragedia se fue dando, y que el profesor Enio ayer explicó muy bien, pese a las limitaciones que querían ponerle. Porque uno sí me puede tapar la boca, pero después mis prácticas religiosas, los cantos en los barcos negreros, las expresiones, las prácticas religiosas. Escuchaba ayer los cantores que comenzaron nuestra plática ayer, y digo, bueno, ¿de dónde nació el gospel? De estos cantos que escuchamos ayer, donde nace el jazz, donde nace el blues, de ahí nace, ¿no? ¿Y dónde nace? Bueno, ahí me acordé un profesor de baile, de folclore chileno que tengo el agrado de conocer, que me estuvo explicando que todo lo que constituye, de hecho, el folclore, que es brasilero y de América del Sur, viene de África, junto al elemento indígena, y se ha fundido, se ha conformado con el elemento indígena. Y yo creo que en esto se fue dando esta interacción de manera mucho más amplia de lo que uno ha alcanzado a estudiar hasta ahora. Y retomar los vínculos y los lazos que han quedado en el tiempo y ver cómo estos se pueden retomar. Yo creo que en la idea también que los ancestros siguen presentes y los antepasados siguen presentes, esta historia nunca se ha cortado. Como si, en cambio de un océano, el Atlántico en el medio, de hecho hubiese un puente en el cual espiritualmente uno pueda seguir cruzando, ¿no? Y creo que esto es posible. Alguém mais? Mais alguma perguntinha? Ainda há oportunidade. Vale lembrar que na língua russa da Nigéria, Boko Haram quer dizer o Ocidente é impuro. Então, para que nós lavemos a nossa impureza, vamos fazer um belo cafezinho e assim transformar o Ocidente em algo mais puro. Nós temos exatos 15 minutos. Depois, por favor, volver a sus sillas, voltar às suas cadeiras. Graças, muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso presidente.
Grazie mille.